Hoy hablaremos de las trayectorias ortogonales. Trayectorias ortogonales. Se dice que dos curvas son ortogonales si se intersectan y en los puntos de corte sus rectas tangentes son perpendiculares entre sí. Si todas las curvas de una familia de curvas f de x, y c1 es igual a 0, son ortogonales a todas las curvas de otra familia cx, y c2 igual a 0. Entonces se dice que las familias son cada una trayectorias ortogonales de la otra. Una aplicación elemental de la trayectoria ortogonal es la siguiente. Se tiene un imán y se han esparcido limaduras de hierro alrededor de él, como se observa en la imagen. Líneas punteadas. Las limaduras son las líneas de fuerza. Las líneas continuas son las trayectorias ortogonales y se llaman líneas equipotenciales, líneas de igual potencial. Bien, a continuación resolveremos un ejercicio que nos dice encontrar la trayectoria ortogonal de la familia de parábolas y es igual a cx al cuadrado. Para la solución de la ecuación de la familia dada y es igual a cx al cuadrado se sigue que dy sobre dx es igual a 2cx y sustituyendo tenemos que c es igual a y sobre x al cuadrado, obtenemos que dy sobre dx es igual a 2y sobre x. Luego las trayectorias ortogonales deben cumplir que dy sobre dx es igual a menos x sobre 2y. Resolviendo la ecuación diferencial encontramos que y al cuadrado es igual a menos x cuadrado sobre 2 más c2. Así, las trayectorias ortogonales de las parábolas son con vértice en el origen y cuyo eje es el eje y, son elipses con centro en el origen y el eje mayor en el eje x. Ahora tenemos las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales de primer orden en la mecánica. Sabemos que estas son muy importantes y están dados en este campo, que es la mecánica. Sabemos que los movimientos de un cuerpo rígido de forma horizontal o a lo largo de una recta son las aplicaciones más usadas en la mecánica. Como sabemos, los cuerpos rígidos obedecen las leyes del movimiento o inercia descritas por Newton. Tenemos las leyes del movimiento de Newton. Primera ley. Un cuerpo en reposo tiende a permanecer en reposo, mientras que un cuerpo en movimiento tiende a persistir en el movimiento de una línea recta, con velocidad constante, a menos que la fuerza externa actúe sobre él. Nuestra segunda ley nos menciona que la tasa de cambio de momentum de un cuerpo en el tiempo es proporcional a la fuerza neta que actúa sobre el cuerpo y tiene la misma dirección que la fuerza. Nuestra última y tercera ley, toda acción provoca una reacción igual en sentido opuesto. Ahora, para la explicación sobre las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales de primer orden en la mecánica, tenemos la segunda ley de Newton. En relación con esta ley, el momentum de un cuerpo se define como su masa m multiplicada por su velocidad. Entonces tenemos el momentum de un cuerpo va a ser m por v. Por lo tanto, la tasa de cambio en momentum en el tiempo es la derivada con respecto al tiempo, va a ser la masa por la velocidad. Si F es la fuerza neta que actúa sobre el cuerpo y si K es la constante de proporcionalidad, tenemos que la segunda ley de Newton se simboliza como la derivada con respecto al tiempo de la masa por la velocidad es igual a la constante de proporcionalidad por la fuerza. Para una masa constante m y considerando la constante de proporcionalidad 1, se obtiene que la fuerza es igual a la masa por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Como la aceleración denotada por a puede expresarse como la primera derivada de la velocidad, entonces tenemos que la aceleración va a ser igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces
se sigue que la fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración. Otra manera de expresar la ley de Newton tenemos que si un cuerpo actúa solo por su propio peso, denotado por W, entonces la aceleración correspondiente es aquella debida a la gravedad, con una gravedad constante. Por otro lado, tenemos que la fuerza debido a la gravedad está dada por el peso, por lo que la segunda ley de Newton se denota como W es igual a la masa por la gravedad. Entonces tenemos en resumen que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, el peso es igual a la masa por la gravedad, teniendo en cuenta que x es el desplazamiento, la primera derivada de x es la velocidad y la segunda derivada de x es la aceleración. Entonces tenemos que la fuerza total es igual a la masa por la segunda derivada de x, que en este caso viene a ser la aceleración, dándonos un total a la suma de fuerzas. Aplicaciones a problemas relacionados con crecimiento y el decrecimiento. Esto en ecuaciones diferenciales de primer orden. Ya, entonces, como primer tema tenemos la desintegración radiactiva. La ley de la desintegración radiactiva dice que la velocidad de desintegración de una sustancia radiactiva en un instante dado es proporcional a la cantidad de sustancia presente en ese instante. Y la vida media de una sustancia radiactiva es el tiempo necesario para que se pueda desintegrar la mitad de los átomos de una cantidad inicial de dicha sustancia. Como ejemplos en la vida, digamos, en la vida cotidiana podemos decir que, digamos, arrojamos 100 monedas iguales y se retira las que quedan en cruz y se arman en columnas con ellas. Se repite de esta manera y se va generando el propio modelo práctico para representar el fenómeno de la desintegración radiactiva. Para representar este fenómeno con estas monedas, gráficamente decimos que es la vida media. Y también digamos que como en esto del COVID, también podemos decir que el ejemplo que la vida media es también la forma en que los científicos describen cuánto tiempo pueden permanecer vivo el coronavirus en diferentes superficies. Como el virus no puede reproducirse fuera del cuerpo, se inactiva lentamente con el tiempo y la cantidad de tiempo exacto dependerá de la superficie en la que se encuentren. Eso es lo que los científicos descubrieron. También tenemos el método del carbono 14, que nos dice, este método se debe al químico Wilhelm Liebig, cuyo descubrimiento le valió el Premio Nobel de la Química en 1960. La teoría se basa en lo siguiente. Nos dice que si la atmósfera terrestre es continuamente bombardeada por rayos cósmicos, los cuales producen neutrones libres que se combinan con el nitrógeno de la atmósfera para producir el isótopo C14, que es el carbono 14 o también llamado radiocarbono. Este carbono 14 se combina con el dióxido de carbono presentes en la atmósfera, el cual es absorbido por las plantas y estas a su vez son alimentos de los animales, y así se incorpora en la vida de los humanos. Ya, bueno, vamos a hacer un ejercicio de aplicación. En el ejercicio de aplicación nos dice, la velocidad que se desintegran los núcleos radioactivos es proporcional al número de núcleos que están presentes en una muestra dada. La mitad del número original de núcleos radioactivos ha experimentado la desintegración en un periodo de 1500 años. Nos dice, ¿qué porcentaje de núcleos radioactivos original continuarán después de 4500 años? Lo que nos pide. Entonces, para eso nosotros hacemos nuestra ecuación diferencial, que es el diferencial de Q respecto a dt es igual a menos K por T. Entonces, integramos esto. Diferencial de Q con respecto a T, que es igual, como K va a ser constante, entonces le dejamos afuera por la integral de dt, diferencial de T. Entonces, en la integral de esto tenemos logaritmo natural de Q, que es igual a menos Q por T más una constante. Como necesitamos despejar Q, lo que debemos hacer es
hacer el inverso del logaritmo, que es la exponencial, que va a ser la exponencial del logaritmo natural de q, es igual a la exponencial de menos k por t más c. Se elimina el exponencial con el logaritmo y nos queda la q, que es igual a e a la menos k por t más c. Ya, entonces, vamos a hacer vuelta literal a. Entonces, q es igual a e menos k por t, donde q va a ser igual al q sub 0 sobre 2. Entonces, como ya teníamos el dato de 1500 por k es igual a 1/2. Ya, k es igual, como despejamos, digamos, aquí de k, entonces es logaritmo natural de 0,5 sobre 1500. Hacemos con nuestra calculadora y nos sale un resultado. Este es nuestro resultado. Y entonces, como literal les decía que teníamos 4500. Entonces, q por el tiempo 4500 de q sub 0 de la exponencial, y como ya teníamos este resultado de k, este es el de k. Entonces, ¿qué nos queda como resultado? Q es igual a 0,125 q sub 0. Mi nombre es Víctor Chávez. A continuación voy a hablarles acerca de la ley de enfriamiento de Newton, para lo cual vamos a leer una pequeña definición. Dice que la ley de enfriamiento de Newton establece que la variación de temperatura superficial que experimenta un cuerpo es proporcional a la diferencia de temperatura entre el cuerpo y el medio que lo rodea, es decir, la derivada de la temperatura respecto al tiempo es igual a una constante multiplicada por la temperatura menos la temperatura del ambiente, donde la T es la temperatura de un cuerpo en un instante, en un instante de tiempo. T sub A es la temperatura del ambiente constante y K es la constante de proporcionalidad. Pero para entender esta ley de enfriamiento de Newton, vamos a ver un ejemplo. Lo tenemos aquí. Dice que el agua a temperatura de 100 grados centígrados en 10 minutos se enfría a 80 grados centígrados, en un cuarto cuya temperatura es de 25 grados centígrados, y nos pide que encontremos la temperatura del agua después de 20 minutos, para lo cual vamos a aplicar la ecuación diferencial que nos da, que decía que la derivada de la temperatura respecto al tiempo es igual a una constante por la temperatura menos la temperatura del ambiente. Aquí resolvemos esta ecuación diferencial de primer orden separando variables. Entonces me quedaría la derivada de T, la temperatura menos T menos TA va a ser igual a K por dt. Aplicamos la integral a cada miembro. Aquí me queda que esto es igual al logaritmo natural de T menos TA. Aquí esto va a ser igual a KT más una constante. Aquí debemos despejar T. Entonces aplicamos exponencial a cada lado. Y me queda que esto es igual a E a la KT más C. Entonces aquí podemos separar. Me quedaría que T menos TA es igual a E a la KT por E a la C. Entonces una exponencial elevada a una constante va a ser una constante misma. Y esta temperatura ambiente va a pasar a sumar. Entonces lo cual me quedaría que mi temperatura va a ser igual a mi temperatura ambiente más E elevado a la KT por una constante por C. Entonces esta es la ecuación que vamos a utilizar, es la que modela el enfriamiento de Newton para resolver el ejercicio. Tenemos dos condiciones iniciales. Me dice que en un tiempo 0 voy a tener mi temperatura de 100 grados centígrados, y en un tiempo de 10 minutos mi temperatura va a ser igual a 80 grados centígrados. Entonces aplico esta condición para encontrar C y K, que son las constantes que debo encontrar. Entonces tengo que en un tiempo 0 mi temperatura ambiente va a ser de 25 grados centígrados más C por E a la K, y mi tiempo va a ser 0. Entonces esto se va a hacer 0 y a la 0 va a ser 1. Pero esto sabemos que es igual a 100. Entonces despejo C, se me va a quedar que es igual a 75. Y obtengo el valor de C. Ahora debo obtener el valor de K. Para lo cual aplico mi segunda condición. En un tiempo de 10 minutos, mi temperatura ambiente es de 25. C ya tengo, que es de 75. E a la K en un tiempo de 10 sería 10K. Pero esto va a ser igual a 80. Entonces aquí debo despejar K. Entonces me quedaría 75, el 25 para hacer esta, nos quedaría 75E a la KT, a la 10K, perdón. Esto va a ser igual a 55. Aquí este 75 pasa a dividir, me quedaría E a la 10K es igual a 11 quinceavos, ya simplificado. Entonces aquí aplico el logaritmo y me quedaría que 10K va a ser igual al logaritmo natural de 11 quinceavos, y despejado K me queda un décimo, logaritmo natural de 11 quinceavos, y tengo el valor de K. Ahora lo que simplemente debo reemplazar el valor de C, el valor de K en mi ecuación,
Entonces me quedaría que T va a ser igual a 25, que es mi temperatura ambiente, más C, que es 75, por E a la K, que ya tenemos, que es 1/10, la raíz natural de 11/15 por T. Aquí para resolver el ejercicio simplemente debo reemplazar el valor de 20 minutos aquí en la T y obtendría la solución. Entonces me quedaría que T es igual a 25 más 75 1/10 la raíz natural de 11/15 por 20, dándome una temperatura aproximadamente de 65,33 grados centígrados, que es el agua, la temperatura a la que la voy a estar después de 20 minutos. El día de hoy les voy a explicar acerca de mezclas. Nos dice que se discute principalmente sobre la forma en que cambia la concentración a través del tiempo de acuerdo a la ley de conservación de la masa, de la materia. Aquí, como podemos observar, tenemos algunas fórmulas de mezclas. En este caso, XT es la cantidad de sal en el tanque en el tiempo T. C sub E es la concentración de sal en el agua que entra en el tanque. F sub E es el flujo de entrada de agua en el tanque en todo el tiempo. CS es la concentración de sal en el agua que sale en el tanque, y F sub S es el flujo de salida de agua en el tanque en todo el tiempo. Aquí también tenemos otra de las siguientes fórmulas de mezclas, que nos dice que se supone que una mezcla S fluye hacia la mezcla en un recipiente con una cierta rapidez y la mezcla se mantiene uniforme mediante agitación. Además, la mezcla uniforme sale del recipiente y pasa a otro. Nos interesa determinar la cantidad de la sustancia S presente en la mezcla para el tiempo T. En este caso, esta es una de las fórmulas que vamos a utilizar para un ejemplo que les voy a dar a conocer. Aquí tenemos el ejemplo. Nos dice, un gran tanque está parcialmente lleno con 200 galones de agua, en las cuales se disuelven 20 libras de sal. Una salmuera que contiene 2 libras de sal por galón se bombea al tanque con una rapidez de 6 galones sobre minutos, y la mezcla bien agitada sale a la misma tasa. Nos pide literal A que haya número de libras de sal en el tanque en cualquier tiempo, B cuánta sal está presente después de 30 minutos, y C cuánta sal estará presente después de un tiempo largo. Bien, vamos a resolver los literales. Aquí nos dice, vamos a utilizar la ecuación, la derivada de A con respecto al tiempo es igual a la razón de entrada menos la razón de salida. En este caso denotemos a T el número de libras de sal en el tanque después de 30 minutos. Entonces la derivada de A con respecto al tiempo mide la tasa de cambio de AT con respecto al tiempo. Aquí por conservación de la masa tenemos R1 es la razón de entrada, que es igual a la concentración de sal por la concentración de sal, que en este caso aquí resolvemos lo que nos dieron en los datos. Asimismo hacemos con la concentración de sal de salida y tenemos los siguientes resultados. En consecuencia, en nuestra ecuación se reduciría la derivada de A con respecto al tiempo es igual a 12 menos 3 sobre 100A. Esto es equivalente a la derivada de A con respecto al tiempo más 3 sobre 100A es igual a 12. En este caso, resolviendo literal A, tenemos que la solución a este problema del valor inicial es, como podemos observar ahí, que nos da la cantidad de sal al tiempo T en minutos. Y con respecto al literal B, después de 30 minutos, la cantidad de sal es, en este caso, como lo podemos ver ahí, reemplazamos los datos y tenemos 245.50 libras. Los modelos de población permiten una mejor comprensión de cómo funcionan las interacciones y procesos complejos. El modelado de interacciones dinámicas en la naturaleza puede proporcionar una forma manejable de comprender cómo los números cambian con el tiempo o en relación entre sí. Se pueden notar muchos patrones usando el modelado de población como herramienta. El crecimiento exponencial. Este modelo fue propuesto en 1798 por el economista y demógrafo Thomas Malthus. Suele ser útil como modelo estimativo de crecimiento de poblaciones, siempre que la población no sea demasiado grande o bien no se aplique a un futuro distante. Se ha usado para el estudio de colonias de bacterias, poblaciones de pequeños mamíferos e incluso para población humana. El crecimiento exponencial está denotado por la siguiente fórmula. Aquí, cuando la población es demasiado grande, este modelo no puede ser exacto, ya que no refleja el hecho de que los individuos compiten entre sí por el limitado espacio vital, por recursos naturales, etc. Así pues, hay que agregar un término de competición para el crecimiento de la población. De esta manera se llega al modelo logístico.
El modelo de Malthus tiene muchas limitaciones. Por ejemplo, predice que una población crecerá exponencialmente con el tiempo, que no ocurre en la realidad. Si la especie considerada dispone de todos los medios para vivir, como espacio, aire, alimento, entonces su crecimiento será de tipo exponencial, pero los recursos escasean, entonces habrá competencias para acceder a ellos, es decir, peleas, guerras o supervivencia del más fuerte. A la razón de crecimiento no será la misma. Por esta razón, al modelo de Malthus se lo conoce como crecimiento irrestricto, mientras que el modelo presentado a continuación se denomina modelo de crecimiento con restricciones. El modelo llamado de crecimiento logístico fue introducido por Pierre Francois Melrose en 1838 y supone que la razón de crecimiento es proporcional conjuntamente tanto a la población misma como a la cantidad faltante para llegar a la máxima población sustentable. Para encontrar la solución a la ecuación diferencial del modelo logístico tenemos que resolver la ecuación diferencial, que está determinada por dp con respecto a t va a ser igual a rp por 1 menos p sobre k, en donde r es la razón de crecimiento, p es la población en función del tiempo como está escrito en la ecuación, y k es la capacidad máxima de sustentabilidad. Observando la ecuación diferencial podemos observar que se trata de una ecuación de variables separables, es decir, vamos a comenzar a resolver. De esta manera ya tenemos que nosotros poder llegar a despejar P. Es decir, vamos a multiplicar, esto vamos a pasar al otro término. P va a ser igual a K que multiplica CERT menos P que multiplica CERT. Tomando nuestra intención es despejar P, tenemos que pasar este otro término al primer término. Es decir, va a pasar a sumar P más PCE a la RT va a ser igual a KCE a la RT. De esta manera ya podemos encontrar un mínimo común múltiplo, en este caso. Aquí el mínimo común múltiplo va a ser P, es decir, nos va a quedar 1 más y por nuestro factor común. En este caso ya podemos despejar P. Va a ser igual a K por CE a la RT sobre 1 más CE a la RT. Para poder escribir mejor esta ecuación, nosotros podemos multiplicar tanto arriba y abajo por 1 sobre C a la ERT. Y abajo también para no alterar nuestra ecuación. CE a la RT. En este caso se van a ir. Tenemos una nueva ecuación que va a ser igual a P igual a K sobre 1 sobre C a la ERT más 1. Ahora, nosotros a partir de esta ecuación también nosotros podríamos encontrar el valor de C. Es decir, vamos a poner un valor inicial, t es igual a 0 y P también va a ser, cuando t es igual a 0, P va a ser igual a P sub 0. Es decir, vamos a reemplazar en esta fórmula de aquí. Va a ser P sub 0 sobre K menos P sub 0 va a ser igual a C E a la RT, pero como t ya va a ser 0, va a ser R por 0. R por 0 nos va a dar 0. Es decir, E a la 0 va a ser 1. Y ya tenemos también aquí el valor de C, PO sobre K menos PO. De esta manera, ya con el valor de C, podemos reemplazar en esta parte de aquí. Podemos ya reemplazar en esta fórmula de aquí. Es decir, nos va a quedar P va a ser igual a K sobre 1. El valor de C ya conocemos que es P sub 0 sobre K menos P sub 0. Todo esto va a estar multiplicado aquí, E a la RT, pero como la vamos a pasar al numerador, va a ser E a la menos RT, todo esto más 1. Hacemos medios con medios, extremos con extremos, y ya tenemos nosotros la solución a la ecuación diferencial de nuestro modelo logístico, que va a ser igual a K sobre K menos P sub 0 sobre P sub 0, todo esto por E a la menos RT más 1. Y ya tenemos nosotros la solución a la ecuación diferencial del modelo logístico. Circuitos eléctricos IRL y IRC en serie, lo cual tenemos una breve definición, lo cual nos dice en mecánica se tiene como base fundamental las leyes de Newton. De manera análoga, en electricidad se cuenta con las leyes de Kirchhoff, que describe el comportamiento de los circuitos eléctricos. En particular, estamos interesados en aplicar la segunda ley de Kirchhoff, que iniciaremos más adelante para el estudio de los circuitos de LR y RC.
en serie haremos uso de las tabla 1, 2. Ahí tenemos la tabla 1 y la tabla 2. Tenemos los modelos y pasos, en la cual nosotros, un circuito en serie se forma de esta manera. En la cual, aplicando la segunda ley de Kirchhoff, en este circuito, la suma de las caídas de del potencial a través del inductor, el diferencial de I con respecto al tiempo, y la resistencia RI es igual a la fuerza electromotriz, o Feng, aplicada en el circuito. Es decir, L que multiplica a la diferencial de I con respecto al tiempo más RI sería resistencia, es igual a E por T. Circuitos del R en serie. Un generador con una fuerza electromotriz de 50 voltios se conecta en serie con una resistencia de 6 N y un inductor de 2 Henry. Si el interruptor K se cierra a tiempo es igual a 0, determine la corriente para todo T, la cual tenemos la ecuación diferencial, y dividiendo para 2 nos queda de esta manera, la cual gráficamente lo tendremos de esta forma, donde la resistencia sería 6 ohmios, la energía sería 50 voltios. Ya, tenemos, resolviendo lo que es la ecuación diferencial, tenemos el siguiente resultado, donde I respecto a T es igual a 25 sobre 3, que multiplica a 1 menos E menos 3T. C valdría 1. Entonces, en este caso, reemplazando, tenemos como resultado. Tenemos el circuito en RC en serie, lo cual tenemos la siguiente fórmula. La resistencia por I más 1 sobre la carga 1 es igual a E de K por T. Pero la corriente I y la carga Q están relacionadas por I es igual a la derivada de K con respecto al tiempo. Por lo cual se transforma en la ecuación diferencial lineal. Tenemos esa forma. Tenemos un ejemplo muy breve. Una resistencia de R varía con el tiempo T en segundos, de acuerdo a 1 más 0.0. T se conecta en serie con un condensador de 0.1 F y un generador con una fuerza electromotriz de 1 volt. La carga inicial de un condensador es de 50. Nos dice, literal la carga y la corriente como una función del tiempo. B, la carga máxima teórica. Entonces, aplicando la segunda ley de Kirchhoff, al circuito obtenemos 1 más 0.01 T, que multiplica I más 10 cargas, que es igual a 5. Sustituyendo las siguientes ecuaciones que ya vimos, nos queda la ecuación diferencial de la derivada de la carga con respecto al tiempo más 10 cargas sobre 1 más 0.1 tiempo sería la frecuencia igual a 100 sobre 1 más 0.01. La solución general de la ecuación diferencial es la carga con respecto al tiempo es igual a 10 más C por la constante que multiplica 1 más 0.01 T. Todo esto elevado a la menos 5. Empleando la condición inicial cuando la carga es 0, entonces encontramos que C es menos 5, por lo cual la carga T es igual a 10 menos 5. Se multiplica 1 más 0.01 T. Todo esto elevado a la menos 10. Y consecuentemente, el resultado nos queda para integrarla que I es igual a la derivada de carga con respecto al tiempo, que es igual a 50, que multiplica 1 más 0.01 T. Y esto elevado a la menos 100. Literal B nos dice ya que la derivada de la carga con respecto al tiempo es mayor a 0 para todo tiempo es menor a 0. La carga T es una función creciente, de manera la carga máxima teórica está dada por la carga máxima es igual al límite que tiende a ser infinito, la carga T es igual a 10 con. Eso sería en cuanto a los circuitos eléctricos de RL y RC en serie. Muchas gracias.